Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes, todo el público que está pudiendo conectarse con nosotros a esta transmisión de Ediciones Delirio. Una vez más, estamos reencontrándonos después de un tiempo que hemos dejado de hacer unas transmisiones. Bueno, nos tomamos un tiempo para regresar. Ya estamos en este momento de vuelta con una publicación reciente, muy reciente, eh, que se llama Muestrario Poético de la Ciudad de México Moderna. Y nada más ni nada menos es sobre la ciudad de los poemas, de la doctora Claudia Kerik. Quiero darles la bienvenida a los que nos están acompañando, a los presentadores y a la autora, obviamente, empezando por Claudia. Bienvenida, Claudia. Estás en casa, en la editorial. Qué bueno tenerte con nosotros como autora y nos da mucho gusto. También quiero saludar a Patti Reyes. Patti Reyes, bienvenida. Ella es la diseñadora de gran parte de este catálogo de libros que tenemos aquí en la editorial. También nos acompaña Hugo Miranda. Hola, Hugo, bienvenido. Bienvenido. Él es partícipe de esta edición al lado de Claudia, al lado de Patti Reyes. Y también tenemos a Marcos Daniel Aguilar. Él es el editor de esta casa. Y bienvenido, Marcos, bienvenido a esta presentación para hablar con la doctora Claudia de este reciente libro. Miren, quiero mostrarlo además porque es toda una obra monumental de recuperación de poetas y poemas que hablan de nuestra ciudad, de esta Ciudad de México. Así es que bienvenidos todos, bienvenidos y al público que esté haciendo conexión. Gracias por acompañarnos y vamos a estar abiertos para que después de que platiquemos con la doctora Claudia, si tienen preguntas, nos las vayan haciendo. Esto es para que se vuelva también un diálogo, es un conversatorio y es en torno a la ciudad de los poemas. Marcos. Muchas gracias, Rubén. Saludo a todos los que nos están viendo y escuchando por redes sociales y muy especialmente saludo a la doctora Claudia Kerik, la autora de esta investigación, de este libro. Saludo también a Hugo Miranda y a Patti Reyes, quienes también colaboraron tanto en la investigación iconográfica para la ilustración de este título que presentamos el día de hoy, como a Patti Reyes, que participó en el diseño de arte y en el diseño editorial de la ciudad de los poemas. Y bueno, pues nada más decir que estamos muy contentos. Gracias, Rubén, por la invitación para charlar en torno a esta investigación y con el agrado de saludar a la doctora Claudia Kerik. Y estamos muy contentos de tenerte aquí para hablar sobre este libro recién salido del horno y que es un trabajo extenso. La doctora Claudia nos platica en la introducción que este libro, esta recopilación y este estudio, pues no es una cosa que se haya planchado y que se haya realizado de unos años para acá, sino que es un trabajo extenso que viene maquinando en la imaginación de Claudia desde los años 80, e incluso podríamos aventurarnos un poco más atrás, ya nos platicará ella, y que poco a poco y gracias a diversas convocatorias, becas, apoyos institucionales por parte de la universidad, en donde también colabora y trabaja la doctora, pues ha ido concretando poco a poco esto. Ya también nos contará un poco sobre quiénes son también las instituciones o quiénes son los personajes que también han hecho posible, gracias a su apoyo, poder tener el día de hoy esta antología y esta investigación en torno a la descripción y el mapeo de la Ciudad de México, pero a través de sus poetas y a través de la poesía, que es lo que nos convoca el día de hoy.
Y en primer lugar, pues Claudia, bienvenida y te quiero hacer una primera pregunta. ¿Es Marcos, cierto que la... Sí, perdóname, adelante, vamos a presentar a Claudia para nuestro público, los que estén claro. conectados, sepan quién es Claudia Kay. Déjenme les leo una breve semblanza de ella. Ella nació en Buenos Aires en 1957. Es ensayista, es poeta, traductora y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde 1988. Es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Estudió literatura latinoamericana y literatura comparada y recibió su grado de doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Ha investigado la poética urbana de Walter Benjamin aplicada a la poesía mexicana, así como la representación de la ciudad moderna en poetas dentro y fuera del canon, centrando sus intereses también en las vanguardias artísticas y los contextos bélicos en los que tiene lugar mucha de la producción literaria del siglo XX. El estridentismo mexicano, la poesía del exilio, teatro del absurdo, literatura del holocausto, poesía y marginación. Algunas de sus publicaciones son poemas escogidos de Yehuda Amichai, Vuelta 1990, En torno a Walter Benjamin, UNAM 1993, y Mira, tuvimos más que la vida, nuevos poemas escogidos de Yehuda Amichai, Elefanta Editorial 2019. Bueno, pues esta es una breve semblanza del quehacer literario, del quehacer de investigación que hace Claudia. Entonces, ahora sí, Marcos, vamos a comenzar, vamos a provocar que ella nos platique de Por este trabajo. supuesto, Rubén, no, te lo agradezco mucho por leer la semblanza de Claudia. Claudia, te preguntaba, la Ciudad de México parecería ser o estar construida a partir de la imaginación de muchas personas, tanto de viajeros como conquistadores, gente que nació aquí, pero también gente que no nació aquí. Te quiero preguntar, ¿dónde nace esta fascinación tuya por esta ciudad en la que pues, nos encontramos el día de hoy, ¿no? ¿Y qué te llevó justo a explorarla desde la voz de los poetas? Claudia, para abrir el tema, adelante. Bueno, la pregunta ya me lleva a algo muy personal. No nací en la Ciudad de México, llegué a la Ciudad de México a los 13 años y esa primera llegada me impactó, dejó una marca muy fuerte que se fue enriqueciendo con los años y cuando nació mi vocación poética, al tener 15 años, al empezar a frecuentar círculos de poesía, eh, la ciudad está ligada a ese momento de nacimiento de la poesía en mí. Entonces quedó ya un momento fulgurante de la Ciudad de México que más adelante se convirtió en un tema de investigación. Pero digamos que el vínculo entre poesía y ciudad nació en mí al llegar aquí y al descubrirme también como poeta. Entonces, fueron las dos cosas al mismo tiempo, no las puedo separar. Por supuesto, Claudia, nos cuentas en la introducción que muchos de los poemas que vamos a poder leer en este título, muchos de ellos los fuiste recogiendo, sobre todo en tu proceso de investigación cuando estudiaste el posgrado en el Colmex. Cuéntanos un poquito de ese origen. El origen. Bueno, yo hice una tesis de doctorado sobre la manera en la que se representa la Ciudad de México en la poesía mexicana. Y para poder hacerla tuve que elegir un grupo de poemas, un corpus de poemas y sobre ellos hablar. Pero ocurrió que mientras empecé a hacer esa búsqueda en 1987, la propia búsqueda de poemas para respaldar esa tesis
se volvió un tema de investigación para mí. Es como que había una competencia entre hablar de la ciudad o buscar poemas sobre la ciudad. Me di cuenta que el tema era inmenso, abarcar a la Ciudad de México en la poesía. Entonces, fui por los dos caminos. Por un lado, escribía y anotaba algunas ideas teóricas que son las que luego, más adelante, conformaron mi tesis. Y por otro lado, emprendí un camino como coleccionista de poemas de la ciudad. Ya había algunas antologías hechas, hay antologías sobre la Ciudad de México previas a la mía, pero yo quise armar una con algunas pautas que me importaban, inspirada fundamentalmente en el pensamiento de Walter Benjamin, que es el otro autor que también investigué a la par que la poesía mexicana y que la Ciudad de México. No sé si eso te acaba de responder. Eso empezó en los 80s, eso empezó en 1987, y al principio la búsqueda, la exploración fue por los poetas conocidos, Claro. poetas que habían publicado, los poetas que se estudian, los poetas que se llaman canónicos, los que le dan nombre y rostro a la poesía mexicana, pero conforme fue pasando el tiempo, y eso es quizás lo que justificó ante mí el que me demorara tanto, fue cambiando mi punto de vista, fue puliéndose mi punto de vista en otras direcciones. Y cada vez me fue más importante atender a lo marginal, siendo lo marginal voces que no han sido incluidas dentro de la poesía mexicana, voces que en su momento fueron muy importantes, pero luego fueron olvidadas, voces que no han llegado al público lector porque son publicaciones de autor, Ujú, esporádicas. Entonces fui abriendo claro. ese campo y eso es lo que fue ingresando y me tomó tanto tiempo. Por Marco. supuesto, Claudia. Ahí hay una cosa muy interesante que también citas, ¿no? Esta frase de José Emilio Pacheco, que por cierto, si hay algún autor al cual se le puede atribuir que ha escrito sobre la ciudad, es José Emilio Pacheco, no solo en sus novelas, sino en su poesía, ¿no? ¿Qué tiene de fascinante la Ciudad de México que ha inspirado no solamente a narradores, sino a poetas a escribir en torno a esta ciudad? Que como lo dice el mismo José Emilio, una ciudad que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Que está mudando de camiseta y de cara todos los días. ¿Por qué fascina tanto, Claudio? Bueno, no sé si te puedo responder a la pregunta de los 64,000, ¿por qué fascina la Ciudad de México? Ha inspirado una respuesta poética bastante rica y literaria, no nada más poética. Yo creo que tiene que ver con su cambio acelerado, que es lo que a mí me importó rescatar, pero también con ese pasado. Hay un juego permanente entre ese presente que va transfigurándose y va recuperando en esa transfiguración también un pasado fundamental. Entonces, todas las ciudades que tienen un pasado tan rico tienen una doble cara que se actualiza mientras se van modernizando. Yo creo que en parte es eso, sus raíces, su fundamento, su pasado prehispánico y su acelerado cambio, el modo en el que en el siglo XX se ha transformado de ser una metrópoli en una megalópolis desorbitada, y bueno, eso ha llevado a muchos a hablar sobre ella, a hablar sobre este cambio y el diálogo con el pasado. Son como dos niveles. Por supuesto, Claudia. No, por supuesto, muy interesante. Y supongo que justo ahí ese cambio del pasado tradicional de la ciudad a ese cambio acelerado hacia la modernidad, me supongo que ahí entran los conceptos que tomas de Benjamin, ¿no? Ujú, sí. Benjamin habla de la voluntad expresiva de una época, dice que toda época tiene una voluntad de expresarse, que a veces la encamina a un despertar, y la poesía puede ser el camino para descubrir cuál es el mensaje de la ciudad, cuál es su expresión. De Benjamin tomé muchas ideas. Voy a leerles una que me parece, Claro. que me parece
ilustrativa, hay en realidad muchísimas, pero esta es una clave. Y aquí dice Benjamin, la ciudad hizo posible que todas las palabras, o al menos una gran cantidad de ellas, fueran ascendidas a la nobleza del nombre, lo que antes no les ocurría más que a poquísimas, a una clase privilegiada de palabras. Lo más ordinario para todos, la calle, fue la que llevó a cabo esta revolución del lenguaje. Mediante los nombres de las calles, la ciudad es un cosmos lingüístico. De lo que habla Benjamin es de que la condición lingüística de la ciudad es previa a la poesía. Antes de que escribamos un poema ya hay palabras que arman esta calle, esta ciudad, sus calles, que a veces nos llevan a su pasado remoto, nombres de zonas, estamos rodeados de palabras. Entonces el poeta, en principio, puede capitalizar ese cosmos lingüístico e introducirlo en un poema y usarlo. Y es muchas veces lo que hace. Entonces, esa condición del lenguaje, ese cosmos lingüístico que ya es la ciudad moderna, con todos los nombres, carteles, avisos, es previo a la poesía que se refiere a la ciudad. Ya es un material, ya tiene herramientas el poeta es una priori. Por supuesto, y esas palabras también que recoges tú en los poemas también esconden una especie de halo fantasmagórico, porque también me supongo que has descubierto una ciudad que ya no existe y tal vez personajes y palabras que ya no se usan, ¿no? Ujú, ujú. Si Bueno, nos puedes citar algunos ejemplos, por ejemplo, Claudia. bueno, justamente para mostrar el paso del tiempo, el lenguaje es una herramienta verdadera, porque los poetas se expresan todo el tiempo con el lenguaje que tienen en su momento. Entonces, para mostrar cómo fue variando la ciudad a lo largo, a mí me interesaron los dos cambios de siglo, el salto del siglo XIX al siglo XX en la Ciudad de México y el salto del XX al XXI. La antología cubre todo ese periodo con poemas que intenten mostrar cómo varió, cómo fue modelándose la visión urbana, la visión de la Ciudad de México. Y obviamente no es lo mismo un poema de fines del 19 que un poema de reciente, del 2021, del 2020. Van modificando su lenguaje. Pero lo interesante, por ejemplo, para ver estos cambios no es solamente el lenguaje, sino la forma en la que el poeta hace referencia a cosas que son conocidas por todos, como por ejemplo la ubicación de los monumentos. Descubrí que el lugar a donde estaban localizados algunos monumentos a raíz de poemas que les rindieron un tributo. Y entonces la poesía también sirve como un mapa topográfico para identificar a dónde estaba la diana, a dónde estaban, cómo se veía, a dónde estaban los distintos monumentos colocados. Entonces rinde más frutos que exclusivamente el del lenguaje. También tiene como un mapa visual. Claro, Claudia, y eso es muy, muy interesante. Y ahora que hablas justo de los monumentos, nos gustaría mucho que nos explicaras cómo hiciste esta división, porque podemos hacer varios mapas de la Ciudad de México, personajes de la ciudad, escenarios y paisajes, monumentos, medios de transporte y el amor y la pasión misma de los poetas hacia la ciudad, ¿no? ¿Cómo hiciste esta clasificación para ponernos en palabras de los y las poetas varias ciudades de México que se pueden leer en tu libro? Bueno, hubiera sido un poco aburrido, o al menos eso sentí yo, simplemente recopilar poemas sobre la Ciudad de México sin construir una mirada para verla. Yo lo que quise es llevar de la mano al lector hacia ciertas experiencias. Entonces dividí toda esa información que fui recopilando en temas centrales. Muchos de esos temas centrales están inspirados también en Walter Benjamin, en algunas de las ideas de Walter Benjamin y otros no. Los 5 capítulos que conforman la antología, el primero se llama Postales de la Ciudad de México e incluye
una mirada fragmentaria a la ciudad, lugares concretos, monumentos, colonias, calles, escenas en la vía pública, pero no es una mirada total de la Ciudad de México, sino postales, como se usaban las postales. Bueno, yo pertenezco a la generación todavía en la que se enviaban postales, cuando uno se iba de viaje y la fotito de la ciudad era un poco un mensaje de un mundo entero que uno quería dar. Hoy en día ya son las selfies, hoy en día es Instagram, hoy en día son las short stories, no sé, pero en la época de las postales, ese recuadro pequeño. Este capítulo quiere recuperar un poco ese mundo en miniatura, esas instantáneas de la Ciudad de México, y es el primer capítulo, que contiene colonias, como dije, monumentos. El segundo capítulo son los personajes capitalinos, porque la ciudad le debe mucho a ciertos oficios, o sea, la podemos identificar también a través de los que actúan en la ciudad, de los que vemos todos los días. Entonces también armé una colección de personajes capitalinos desde comienzos del siglo XX hasta hoy, para poder enmarcar figuras claves a las que también había que rendirles un homenaje. Me pareció una manera de hacerles justicia, muchos de ellos marginales. Eh, y después sigue un capítulo que se llama El poeta y la ciudad, es el tercer capítulo, y ahí reuní los poemas que son una especie de declaración, de declamación sobre la ciudad. En ocasiones los poetas se dirigen a la ciudad como un todo y le hacen reclamos o le hacen tributos o la festejan, pero es otro tipo de enfrentamiento con la ciudad, y eso está en el capítulo 3, que es el poeta y la ciudad, o hablan de su origen como poetas urbanos. Después sigue un capítulo que se llama A pie o en transporte público, las visiones de un flaner. El flaner, el que transita por la ciudad y recoge sus mensajes. El paseo a pie por la ciudad es el que recorro y recojo en el capítulo 4, que es como una invitación, un poco una invitación al delirio, porque el flaner tiene permiso, tiene licencia para hacer uso de su propio mundo a la hora de recuperar el mensaje que va recogiendo de la historia y del pasado de la ciudad. Pero aproveché ese capítulo también para pasar a otros tránsitos, no nada más el recorrido a pie, sino el recorrido en tren de mulitas. O sea, fue muy ilustrativo mostrar el cambio de siglo, mostrando los distintos medios de locomoción, del tren de mulitas al metrobús, y las distintas vivencias que se van teniendo en cada uno de estos medios de locomoción que van marcando el cambio. Y el último capítulo se llama El amor urbano, y allí, que es uno también de los más bonitos, todos los capítulos son mis favoritos. El último capítulo, El amor urbano, traté mm, de ilustrar una idea de Walter Benjamin, que es la idea del amor a última vista. Benjamin dice que en la ciudad estamos permanentemente sujetos a estímulos eróticos, y en ocasiones el encuentro visual con una persona al cruzar la calle, al estar en el metro, en cualquier situación, al manejar, en un café, puede ser la primera vez que la veamos y la última en una ciudad de masas. Y a ese contacto efímero le llama amor a última vista. Entonces, ese es un amor que se da a primera vista y a última vista, en el mismo segundo. Entonces, me pareció una idea muy sugestiva y encontré muchos poemas que hablan de la que pasa, de la mujer que pasa, del hombre que pasa. Y luego el capítulo se amplió también para incluir escenas de amor en la ciudad, novios en la ciudad, gente enamorada de la propia ciudad, riñas en la ciudad, etcétera. Eso es lo que contiene. Bueno, la intención era volver dinámica la visión de la Ciudad de México y más amena,
no nada más agrupar poemas, sino ir llevando al lector hacia experiencias que están muy focalizadas. Bien. Claro, Claudia. Rubén, adelante. Sí, yo creo que con esta obra, bueno, asistimos a todo un recorrido, como nos lo ha contado Claudia, de recuperación. Hay muchas preguntas que, bueno, yo tendría, pero entre ellas, la selección que hiciste de los poetas que no están en el canon, los poetas olvidados, porque ahora tienen voz en este libro, ahora podemos asistir a ellos. Habrá un criterio de selección, si se quedaron algunos, no se quedaron, si están todos, ya nos lo platicarás en otro momento o más adelantito. Vamos dando paso a que nos cuenten los que se vieron involucrados también directamente en esta obra al lado de Claudia, como es Hugo, que estuvo muy de cerca en la revisión. Cuéntanos, Hugo, ¿cómo fue? Porque supongo que significó un arduo trabajo. Rápidamente, bueno, ahorita les digo que el libro contiene más de 1000 páginas. Ya Patti ahorita nos dará un dato preciso, pero es de verdad, es un libro extenso. Qué bueno, a mí me pusieron en un aprieto porque dije, ¿cómo vamos a sacar este libro? Sobre todo para pegarlo, pero eso yo se los puedo contar luego. Ahora, ¿por qué no pasamos con Hugo y que nos cuente, Hugo, cómo estuvo esto que te preguntaba, el proceso al lado de Claudia para hacer toda la revisión? Y luego damos paso a Patti para que nos cuente también el trabajo editorial. Venga, Hugo. Bueno, yo comencé a trabajar con la doctora Kerry hace algunos años, buscando las fuentes, las primeras ediciones, las hojas volantes que contenían algunos de los corridos que, que, que inician los capítulos. Y bueno, así fue. Comencé asistiéndola, yendo a bibliotecas, librerías de viejo, buscando en acervos de bibliotecas extranjeras. Visitamos muchos lugares, a veces juntos, a veces yo por mi cuenta. Y al rastrear esas primeras ediciones u hojas volantes, bueno, encontramos muchos libros ilustrados, en los casos de los poemarios, y las hojas volantes que venían ya ilustradas por Posada, Manilla y miembros del taller de gráfica popular en las hojas de los 30s y 40s. Y empezamos, bueno, no solo a cotejar las versiones de los poemas que ella ya tenía seleccionadas, pero que queríamos revisar las fuentes originales o las primeras versiones, sino también a capturar y digitalizar las imágenes. Entonces empezamos a crear como un archivo de imágenes. Se tomó la decisión de incluirlas eh, en los casos en los que se pudiera y no hubiera problemas de derechos. Comenzamos con la gráfica y después fuimos ampliando el registro a fotografías, dibujos, para que hubiera representación de todas esas manifestaciones gráficas. Y también poder incluir, en el caso de los fotógrafos, a algunos que han dedicado su obra a retratar a la ciudad, como Nacho López, Héctor García, Francisco Matarrosas. En algunos casos pudimos incluir más de una fotografía, en otros no, por las complicaciones de gestiones. Y bueno, ese fue el trabajo en el que yo colaboré con la doctora. Buscar fuentes, revisarlas y hacer un acervo iconográfico
para después ilustrar los poemas. Y ya. No, buenísimo. Es todo un trabajo de equipo. Aquí se ve materializado ahora. Previo a que aparezca el libro, pues es todo un proceso en el que están involucradas muchos factores para llegar a verlo concretizado ya en un libro. Patti, ¿por qué no nos cuentas también cómo fue tu proceso desde la editorial, desde el diseño, estar cerca de Claudia, estar cerca de Hugo, estar haciendo este trabajo de verdad en equipo, porque es monumental. La verdad, ya luego le preguntaremos a Claudia que nos diga qué poetas, por ejemplo, vamos a encontrar aquí en este libro, ¿no? Sería muy interesante y si algo nos puede leer luego. Pero Pati, cuéntale al público que nos está viendo, al público que nos está escuchando, cómo fue este proceso también de esta curaduría de este libro. Hola, muchas gracias. Pues yo la verdad es que me sentí muy afortunada de poder participar en este libro porque prácticamente es un viaje en el tiempo a través de la Ciudad de México. Era muy enriquecedor ir viendo, por ejemplo, los rincones, ir viendo los personajes y que se recuperaban, ¿no? El abuelo de mi papá era mecapalero y él me contaba cómo cargaba, por ejemplo, en la frente, pues sus plátanos y demás. Y ver la imagen a mí, no sé, me hizo ver algo que yo nunca había visto, ¿no? Que solo me imaginaba. Y creo que todo el libro es así, permite ver escenas que ya no existen, no sé, lo que menciona de los novios en la ciudad, pues quizá ya ni son novios, pero para nosotros seguirán siendo novios eternamente porque ya están allí plasmados, ¿no? Me gustaría compartir algunas imágenes del libro. Contiene, bueno, la selección de Hugo fue maravillosa en cuanto a imágenes y qué se puede decir de los poemas, ¿no? También el recorrido y el hecho de que hayan estado así separados los capítulos le da todo un sentido distinto en el recorrido de la lectura y en el recorrido mismo que uno puede hacer del libro, ¿no? Yo siento que pues prácticamente no hice nada porque ellos ya lo tenían completamente estructurado y listo, eran muy meticulosos en cuanto al orden de las imágenes, de los poemas, de las páginas que íbamos a usar. La verdad es que nos extendimos y terminamos en 1120 páginas más o menos. Es un libro amplio, vasto, pero ningún espacio está desperdiciado. Todo se intentó acomodar de la mejor manera posible, justo para crear este diálogo entre pues las imágenes, los poemas y finalmente uno mismo con la Ciudad de México. Entonces, si quieren, ahorita que comiencen a hablar, puedo ir pasando imágenes del libro para que se vaya acompañando. Claro, O de compárteme. una vez. Acá, por ejemplo, está la portada, Sí. que pues nos recuerda un poco pues al color de las jacarandas, ¿no? Que es un paisaje que todos podemos reconocer como parte de la Ciudad de México. Y de allí me salto a los interiores. Entonces hubo muchos juegos visuales, o eso fue lo que se intentó, al menos. Tengo seleccionadas algunas imágenes por mostrar. Era muy interesante cómo algunos de los poemas están definidos pues en el momento, ¿no? En este momento fueron escritos y eso nos sigue llegando hasta ahora. Tenemos fotografías de Manuel y Lola Álvarez Bravo, ilustraciones de Julio Ruelas, de Posada, de Diego Rivera. Es que no tengo anotado dónde es cada una, solo las tengo seleccionadas.
pero si quieren yo las voy pasando conforme vayan hablando para no hacerles perder el tiempo. Vaya, es un libro muy amplio y todo está meticulosamente nombrado, ¿no? También tenemos en qué año se escribió cada poema, si tiene algún tipo de indicación como de que fue escrito en el momento, está marcado en la fecha, viene la fuente original y también viene pues el autor, ¿no? Para que uno también haga como esa búsqueda si quiere seguir buscando más. Es un libro que yo disfruté mucho, pero mucho, mucho. Y pues nada, agradezco mucho la oportunidad de haber estado presente. Muy bien, Pati. Pues Marcos, algo que para ir continuando con la conversación con Claudia. Adelante, Marcos. Sí, gracias, Rubén. Sobre todo yo quería retomar esta última pregunta que le hiciste a Claudia, que nos contara. A mí un tema que me parece fascinante es que Claudia pudo hacer la recopilación de poemas de autores que no están en el canon que conocemos actualmente de la poesía mexicana del siglo XX, que por ahí los hemos escuchado, los hemos leído en torno a ciertos grupos o ciertos escritores, pero Claudia los recupera e incluso poemas de autores que pues simplemente quedaron excluidos en la marginalidad de la historia de la literatura. Que nos contaras un poco de ese trabajo de recuperación, que nos hablaras de alguno de esos autores y sobre todo, pues desde tu experiencia como crítica literaria, explicar por qué estos autores simplemente fueron olvidados o quedaron en la marginalidad, Claudia. Ujú. Bueno, primero agregar, gracias, Marcos Daniel. Primero agregarles que las imágenes, además de acompañar a los textos, ilustrarlos, darles vida, al estar en ocasiones en las ediciones originales de los libros o de los poemas, fue otra manera de regresar en el tiempo. Reproducir esas imágenes en muchas ocasiones fue enviar un mensaje también que está dado por el propio dibujo con el que el poema apareció en su versión original. Entonces hay poemas a los que les agregamos imágenes y hay poemas que nacieron ilustrados y trajimos, por ejemplo, este que está en línea, el dibujo de Diego Rivera a la ciudad de los palacios de Isaac Berliner. Este fue un trabajo conjunto de un poeta que escribió sobre la Ciudad de México, nada más que no lo hizo en español, lo hizo en yiddish y fue traducido hasta los años 90 por Becky Rubinstein, y en la antología hay una traducción, esto es lo que estoy ofreciendo, pero fue ilustrado en su momento por Diego Rivera, cada poema tuvo su ilustración, entonces aparece aquí tal cual apareció en el libro. Entonces eso también es una manera de traer de regreso un tiempo pasado, en ocasiones no hace tanto tiempo y a veces hace mucho tiempo. Las imágenes también vienen cargadas de ese mensaje temporal. Eso sobre las imágenes. También decir que la antología viene con notas a pie de página. Muchos poemas fueron intervenidos por mí para hacer una especie de contrapunto entre la ciudad y la poesía, es decir, para revelarle al lector en ocasiones el modo en el que está apropiándose el poeta de un momento específico de la Ciudad de México. Entonces, aunque no todos los poemas están acompañados por una nota, que pudieron estarlo todos, pero tal vez eso hubiera sido agotador para el lector, elegí algunos poemas claves que mostraban un modo de apropiación del lenguaje urbano y de hacer referencia a la Ciudad de México. Ahora, regresando a tu pregunta sobre los poetas canónicos, los poetas marginales, bueno, el tema de los poetas que alguna vez fueron importantes y luego dejaron de serlo, es que hay ocasiones en que cobran importancia en algún momento determinados nombres, pero pasa el tiempo y son olvidados.
La intención de este trabajo no fue hacer una historia de la poesía mexicana como tal. Yo no quise mostrar cómo transcurrió la poesía mexicana. La intención de este trabajo fue mostrar cómo transcurrió la ciudad, cómo se fue modelando la ciudad en la poesía. Pero al hacerlo, descubrí que había voces que en su momento pues aparecían en el periódico, eran muy comentadas, se consideraban centrales, y luego fueron desoídas, olvidadas, y hoy pues sin duda no son ni siquiera incorporadas o leídas. Estoy hablando, por ejemplo, de Francisco Monterde, estoy hablando de Armando de María y Campos, estoy hablando de Solón de Mel. Solón de Mel escribió alrededor de 1917 una declaración de amor a la Ciudad de México, que a mí me pareció pues la base de muchos tributos amorosos a la ciudad. Solón de Mel es uno de los poetas, su verdadero nombre era Guillermo de Luzuriaga y Viviesca, y usó el seudónimo de Solón de Mel. Eh, y bueno, él es un caso, era un poeta citado por Renato Leduc, por distintos poetas que luego fueron importantes, pero fue olvidado y prácticamente imposible encontrar sus textos a menos de que uno busque reliquias en librerías de viejo. ¿Qué otro poeta? José Jesús Núñez y Domínguez. Esos son algunos de los poetas que en su momento fueron importantes y luego fueron olvidados, pero hay un mar de nombres de poetas que no llegaron al lector. Rafael Cordero Urrecochea, un poeta del barrio de Tepito, un poeta enorme que probablemente sea desconocido. La maestra María Caso Andrade, que es la autora de personajes capitalinos, de retratos de personajes capitalinos, que es una magnífica poeta, tampoco creo que sea muy conocida. Eh, y más y más y más y más voces, pero la antología no deja de lado a nadie. Yo intenté hacer un equilibrio entre voces famosas, voces conocidas, voces canónicas, voces oficiales, voces marginales, y el rango se fue abriendo cada vez más y más. Buenísimo. Es interesante lo que contiene todo el trabajo que supongo te llevó muchos años, Claudia. No creo que haya sido de la noche a la mañana, porque como dijo Hugo Miranda, hubo que indagar, hubo que ir a hemerotecas, no sé, todo lo que tuvieron que, todo lo que tuvo que transcurrir en este proceso. Platícanos, Claudia, vamos a encontrar en este libro voces femeninas suficientes. ¿Cómo está la composición? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraste? Bueno, voces femeninas que se expresen sobre la ciudad, hay pocas. Al arrancar el siglo, hay pocas. María del Mar, no sé, creo que la que sigue ya es Guadalupe Amor. Hay pocas voces al arrancar el siglo, pero a partir de los 50 empiezan a aparecer voces femeninas cada vez más y hacia finales del siglo XX y hoy en día. Yo creo que hay un equilibrio completo y hasta me atrevería a decir que hay más voces femeninas que masculinas, es decir, acabó siendo un tema sobre el cual se pronuncian también las mujeres y les he dado un lugar en cada capítulo para que no esté ausente la sensibilidad femenina y lo que tenga que decir sobre la ciudad. Un tema muy importante es el paseo de la mujer. Hoy en día se discute la concepción del flaneur, la concepción benjaminiana del que pasea por la ciudad como una concepción exclusivamente masculina. Y un poco ha salido a colación la discusión de si la mujer tiene el mismo permiso, la misma libertad a la hora de pasear por cualquier ciudad. Y yo, pues, guiada por ese debate, he incorporado, eh, por ejemplo, a Guadalupe Amor como una de las primeras flaneus, la versión femenina del flaner en la Ciudad de México, y tras ella siguen muchísimas más para hablar de ese recorrido. Sí, yo me encontré una de nuestras
también de nuestras autoras de la editorial, Ujú, Por Fortuna Vivas, Dolores Castro, ujú. tiene Sucesiva ciudad. Ujú. 98 años tiene y bueno, sigue con vitalidad. Me dio mucho gusto verla aparecer en esta antología. Entonces, por eso preguntaba sobre las voces femeninas. Qué bueno. Marcos. No, que me parece muy interesante justamente este tema que trata y que le da espacio a Claudia sobre el paseante, ¿no? El caminante por la ciudad. Ujú. Y sobre todo pensando que el caminar o el transitar por la ciudad de principios del siglo XX es muy diferente al poder hacerlo en el año 2021, ¿no, Claudia? Sí, sí, efectivamente es otro tipo de paseo y hay reconstrucciones de paseos de todo tipo, eh, contemplativas, de interacción con la gente, de accidentes, de cruzar el tráfico, el tema del cruce del tráfico, el aislamiento, los soliloquios de los que manejan en el automóvil. Hay muchos poemas inspirados en estar manejando y pensando, en estar escuchando Ujú. música, es decir, todas las experiencias urbanas posibles, porque la ciudad es un estímulo, nos está estimulando, están contempladas en la antología. Por supuesto que ha de haber más y que no abarca el libro todo. En parte el libro se demoró tanto en tener un punto final porque yo siempre quería incluir algo más, una voz más, una experiencia más, un ángulo más, y eso volvió infinito el camino, pero hubo que poner un límite, cerrarlo, agruparlo y conformarme de algún modo con lo que pude ofrecerle al lector. Pero por supuesto que hay más experiencias. Por supuesto, y ahí les quiero preguntar justo con las imágenes que vemos que está poniendo Patti, Ujú. les quiero preguntar a ti y a Hugo, justo en la dificultad que también tuvieron, o los retos más bien dicho que tuvieron, al poder acceder a estas imágenes y al tener los derechos de estas imágenes también para complementar y que las imágenes dialogaran justo con los poetas. ¿Quieres contestar, Hugo? ¿Yo? Fuimos bendecidos. Yo aprovecho este momento para darle las gracias de todo corazón a todos los poetas que aceptaron participar. Conté con ellos. Sin ellos no estaría esta antología, es decir, que fue un acto de colaboración múltiple. Y a todos los Ujú. fotógrafos, ilustradores, grabadores, en fin, nos bendijeron con su colaboración, porque por ejemplo esta foto, si no me equivoco, esta es de Pedro Meyer para el capítulo del amor urbano. Retrata a la perfección lo que es el amor en la Ciudad de México, una escena de amor urbano en la Ciudad de México. Entonces, con la mirada de Hugo, que fue el que hizo la selección visual y la ayuda de todos estos fotógrafos que muy contentos nos dieron su trabajo. La antología se volvió más viva, adquirió vivacidad. Eh, Hay un diálogo permanente entre notas, poemas e imágenes poéticas. Sería Claro, bueno, Marco, sería bueno que seleccionaran algún poema que les haya gustado, Claudia, que nos lo lean, que se lo lean al público para que vean lo que encontraron, lo que recuperaron. Además, en lo que alguien de ustedes se anima, Hugo, algo que quieras compartirnos de todo este proceso, algo más que no te haya yo preguntado, pero que sientas que debemos de conocerlo, tanto nosotros como el público que nos está oyendo, escuchando en este trabajo donde hiciste, como dijo Claudia, toda una participación muy importante en la selección y además en estar buscando los derechos, quién tiene los derechos para poder, pues para que la edición
tenga ese carácter también de legalidad, ¿no? Que es muy importante, sobre todo cuando estamos abordando imágenes. ¿Cómo te fue, Hugo, con ello? Bueno, yo diría que la mitad de las imágenes que están en el libro fueron dadas por los autores. Creo que casi todas las fotografías, a excepción de las que pertenecen a la fototeca, como la obra de Nacho López, y no recuerdo qué otra, pero hay, bueno, y del archivo Casasola, pues hubo que tramitarlo, hubo que hacer los trámites con la fototeca. Pero en el caso de Pedro Meyer o Francisco Matarrosas, gente que aún vive, solo hubo que contactarlos y generosamente nos dieron el archivo en una buena resolución para que en el libro saliera bien y, y ya. Bueno, en otros casos contactamos a museos que nos dieron dibujos como el de Alfredo Salce. Los dibujos de Posada y de Manilla pues están libres de derechos. Nosotros teníamos algunas de las hojas volantes que, que contienen corrillos que están en el libro, entonces digitalizamos en la mejor calidad que pudimos esos grabados. También fuimos al taller de gráfica popular en algún momento de la investigación de la doctora Kerik, porque cuando queríamos incluir imágenes para acompañar algunos poemas, o sea, no que ya fueran como el complemento visual del poema, sino incluirlas. Además, fuimos al taller de gráfica popular, revisamos el acervo. El señor Javier Calvo, quien está a cargo del taller actualmente, nos mostró muchos dibujos de temática urbana grabados y hicimos una selección, incluimos un par en el libro. Hubo más, pero bueno, fueron casos distintos, entre trato con el autor, ir a acervos, eh, digitalizar nosotros los dibujos si los teníamos y estaban libres de derechos. No, pues excelente. Patti, si tienes algún poema que te haya gustado, que nos quieras leer para el público. Nosotros hicimos una selección para poderles leer algunos, si quieren. Sí. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, sí. Hugo, ¿por qué no lees Primeros Pasos en la Ciudad? El fragmento que íbamos a leer de Jaime Sabines. Un fragmento para ilustrar el capítulo de Las visiones de un flaneur. Es un fragmento bastante expresivo. Podríamos usarlo y hay algunos otros que elegimos también para darles una probadita. Pero claro, Patti, por favor, súmate a esta lectura en vivo. Claro, muchas gracias. Adelante, adelante. Venga, Hugo. Ok, leo yo y después que Patricia Reyes lea también. Bueno, yo voy a leer la segunda parte de un poema titulado Primeros Pasos en la Ciudad de Jaime Sabines. Es un poema dividido en 3 partes, pero es extenso y elegimos solo la segunda parte, que se entiende con independencia de la primera y la tercera. Con tu amargura cuestas y tus dolores en los bolsillos, las uñas todavía llenas de la tierra de los sepulcros que arañas, y los ojos rodeados, hundidos en la sombra que la noche inyecta con innumerables y finas agujas. Con el corazón convaleciente, tierno como una manzana, sucio y torpe como un recién nacido, vas en las calles viendo y aprendiendo, y una sonrisa crece en los labios de tu sangre, como si fueras el primer habitante del mundo. Resucitado, para ti es la calle y los árboles y la neblina, y el sol que pica, y la tarde friolenta que pide cama con mujer, y la noche que te recibe amorosa con un libro. Para ti es también el amanecer de los que trabajan, las fauces de las fábricas que se abren con ruido, los relojes de las oficinas de mala digestión,
la estercolada y húmeda ternura de los establos, el delantal de los almacenes y el garrote de seda, el agua boricada de los despachos, el fenol diario de la misa y la triste sabiduría de los barrenderos. Para ti es la ciudad de los amores y los crímenes, de las tentaciones y las locuras ordenadas, de las necesidades en busca de alguien, de las soledades atropellándose. Para ti, las bibliotecas y los burdeles, y los cines y los teatros, y los estadios y las arenas y las pistas de baile, y el asfalto desierto de la madrugada. Para ti son estas gentes y estos fantasmas, y estos otros resucitados y estas sombras que caminan y comen y se divierten, y sufren y gozan y viven y se enferman y mueren en estos sitios que estás conociendo. Para ti son las manos caídas, para que las estreches con tus muñones, con las manos que te van a brotar ahora mismo, para que tú te entregues, se te están dando todas estas cosas, para que dejes tu cuerpo usado, allí en el polvo donde estabas tendido boca abajo y llorabas, para que te levantes a los 33 años y juegues con tus hijos y con todas las gentes en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y en el nombre del huérfano y del espíritu herido, y en el nombre de la gloria del juego del hombre. Bueno, Muy una bien. caminata, es una caminata. Excelente. Ujú. Pati, si estás conectada, te vemos, no te alcanzamos a ver, tal vez perdió conexión, Pati. No, está conectada, pero apagó su cámara para que se escuche bien. Ah, venga, Pati. Romance del Buscón, de 1985, de Dionisio Morales. Nos vimos en el metro. A una mirada tuya, mi paso, militante, se detuvo. Tus ojos, negruzcamente negros, coincidían, relámpago, soeces, altaneros, con los míos. ¡Ah, qué lúbricas miradas! Todavía recuerdo la palabra te quiero, revoloteando en el aire. Cuando apareció un letrero con la palabra revolución, apresuré mis pasos hacia afuera. Ahora voy por las calles, incendiándolo todo con miradas. Bonito. Un poema del amor urbano fue ese. Ujú. Claudia, Además, ¿quieres? Ah, perdón. perdón, además es muy visual, casi que es como subir y bajar las escaleras en el metro y demás. ¿Vas a leer otro, Pati? No, Ah, ok. gracias. Claudia, ¿quieres leernos algo, alguno? A ver, ¿qué podemos leer? Mientras Claudia selecciona el que va a leernos, déjenme decirles que, bueno, este libro además viene apoyado por el FONCA. Eso es muy importante que para nosotros agradecer también este apoyo que brinda el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, bueno, ahí está también su participación de ellos en este libro. Adelante, Claudia. Bueno, darle las gracias al FONCA, a los miembros del jurado que eligieron este proyecto, que le dieron valor, porque se requirió de un jurado que le diera valor para que contáramos con el presupuesto, y luego de un editor como usted, al que estoy infinitamente agradecida. Es la máxima bendición haber dado con usted, porque no nos puso ningún reparo, abrazó el proyecto, fue una comunicación tan fluida, y ya estamos aquí, ya nació el libro, pero fue un proceso que se dulcificó en el último tramo al encontrarlo a usted, al recibir el apoyo del FONCA. Entonces aprovecho para que esto quede grabado porque le estoy sumamente agradecida. Gracias, Claudia. Ok, pues no sé cuánto tiempo nos quede. Leo, Vamos a ir tengo dos cerrando poemas, ya, tengo dos pero poemas, puedes leerlos. una nota. Bueno, la voz de Pita Moore la recupero así como en una especie de rito iniciático, traerla de regreso. Es también musa
de la Flaneus urbana, su poema La Ciudad de México. Dice: a mi triste ciudad ametrallada, a mi ciudad de hierro y aluminio, a la ciudad que ha sido mi dominio, a mi bella ciudad tan mutilada, a la ciudad por mí ya consagrada, a mi ciudad que es campo de exterminio, a mi ciudad que lleva el patrocinio de una eterna y ferviente madrugada, a sus pisos de charcos enlodados por los cementos rotos y quebrados, a sus manchas de aceite colorido, solferino, azul y desmedido, verde amarillo que duplica al sol, a mi eterna ciudad en do mayor. Bueno, este homenaje de ella a la Ciudad de México, y podría leer también un poema de Homero Aridgis, otro poeta de la Ciudad de México, se llama Los Ríos, y leerles también la nota que escribí solamente para mostrar el modo en el que trabajé en algunos casos, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Sí? Ok, voy a leer este poema de Homero Aridgis que se llama Los Ríos. Está en el capítulo del amor urbano, de las postales de la Ciudad de México. Es una postal. El anterior que leí de Pita Amor es un homenaje, está en El poeta y la ciudad. Los ríos, naturaleza de los ríos es correr y su verbo fluir. Han caído del cielo, de la lluvia o del cerro. Llevan en sus cauces sapos y sangre, sauces y sed. Algunos fueron concebidos en lechos de amor por mujeres mortales y dieron nacimiento a héroes, a tribus y a hombres secos de todos los días que los llevan por nombre. Son figurados como un cuerpo verde con las piernas cruzadas y los brazos abiertos, un espejo cambiante que refleja un ojo que huye, un agua dulce que camina deprisa. En la adoración de las gentes merecieron un altar, no un templo. Se las arrojó en sacrificio caballos y bueyes, doncellas vestidas, de los atavíos de una diosa con la cara amarillenta. En este valle verduzco, antes corrían ríos rutilantes, cenizos, castaños y cárdenos, púrpuras, perdidos y pardos, quebrajosos, vocingleros, berreando, bajaban de la montaña humeante, salían a los llanos lerdos, tentaban a la temprana Tenochtitlan. Hoy van mugiendo entubados, menguados, pesados de aguas negras, crecidos de mierda, ríos sin riberas, risibles, con riendas, rabiosos, rabones, ruidosos de coches, avanzando a tumbos por la ciudad desflorada, desembocando en lagos letales y en el marcado mar que ya no los ama. Bueno, gran poema, y abajo una nota que dice: atentando contra la naturaleza original de la ciudad, el antiguo trazo de los ríos prehispánicos fue sustituido por modernas vialidades para autos. Nos guió y nos guía todavía una falsa modernidad, la de destruir todo vestigio natural que se opone al modelo de la vida urbana proveniente del dominio del automóvil. Es la voz de Legorreta. La razón para entubar los ríos del Valle de México fue la de aprovechar el mismo cauce por donde corrían aguas sucias y por razones de higiene, convertirlos en ejes viales que fueran de provecho para la metrópoli. A partir de los años 50, la fluidez del agua fue reemplazada por la fluidez del tráfico contaminador. Esta frase es de Peter Krieger. Pero la conversión de ríos en ejes viales trastocó no solo el paisaje urbano, en donde cada vez está menos presente la naturaleza, sino también las fuentes mismas de las que se alimenta el lenguaje. La palabra río, para designar una calle o un eje vial, perdió toda evocación al agua cristalina que fluía en su acepción original y hoy designa un lugar vaciado de su sentido primigenio a través de un término que ha perdido también su flujo vital, su viveza, su transparencia. Devolverle el agua limpia a los ríos o el sonido del agua a las palabras que los designan en el nombre de una calle es una tarea que el poeta emprende, evocando la presencia del agua de otro tiempo y manteniendo viva la memoria del agua en la génesis misma de esta ciudad. Bueno, ahí fue un poema
una postal y un comentario. Con eso yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no? Extraordinario. Nada más, Rubén, si me Sí. permites nada más leerte unos comentarios a Claudia y a Hugo sobre todo. Mario Medrano dice, saludos a los ponentes, gran obra de la investigadora Claudia Kerik. Cami te hace algunas preguntas. Sobre todo quiero rescatar dos. Te pregunta si podrías hacer una comparación entre Tel Aviv y Ciudad de México. Y una muy interesante que me parece que, ¿cuál es la foto más antigua de la Ciudad de México que rescatan en el libro? Asimismo, Fanny Fernández, pues agradece por traer este tipo de libros a esta editorial. Y Celi Torres, saludos a todos los ponentes, saludos a Rubén, nos escucha desde Manzanillo. Simplemente eso. Bueno, contesto rápidamente. Claro que sí, Claudia. Comparación con Tel Aviv, bueno, lo moderno, ¿no? Las dos son ciudades muy modernas, pero creo que guardaría más vínculos con Jerusalén que con Tel Aviv, si nos vamos a esa zona del mapa del mundo y con todas las ciudades que tienen un pasado histórico, ancestral, religioso, Jerusalén y Tenochtitlan tienen sus vínculos. Y la poesía que se escribe sobre esas dos ciudades, en mi caso, Amihai, a quien he traducido y que se refiere a las dos Jerusalems, la moderna y la antigua, pues tiene sus vertientes en la poesía mexicana, en poetas como Octavio Paz, que hablan de ese pasado y también de la ciudad moderna. Sería una fusión de Tel Aviv y Jerusalén, si es que respondo. Y la foto más antigua, Hugo, ¿cuál será? La foto más antigua que hayamos registrado adentro del libro. Creo que foto no hay una realmente antigua, de comienzos de siglo XX. La que yo recuerdo que es quizás la que más se acerca a eso es una foto tomada en San Juan de Letrán a los boleros que estaban ahí en la calle, y creo que esta es de 1950 o 40, ahorita no recuerdo bien la fecha, pero El archivo que sería esa, sí, que es del archivo Casasola y está en la Fototeca Nacional. Muchas gracias, Hugo, y bueno, pues muchas gracias a Patricia y sobre todo gracias y felicidades por este enorme trabajo en toda la extensión de la palabra a la doctora Claudia Kerik. Y bueno, le regreso la palabra al maestro Rubén Mendieta. Gracias Marcos. Nada, pues efectivamente, felicidades a todo este trabajo de Claudia y a la complicidad tanto de Hugo como de Patti Reyes. Yo creo que es una obra que va a dar cuenta. A mí lo que me emocionó fue lo que al principio se mencionó, que se le dé voz a esos poetas que por una u otra razón no tuvieron espacios más, no lo sé qué pasó, se quedaron ahí, pero llegó Claudia para rescatar y eso se celebra, eso es de celebrarse. Y nosotros en la editorial estamos muy contentos, Claudia, de tenerte como nuestra autora, como en el catálogo de autores. Entonces, para el público, pues ahorita de momento los libros estarán disponibles en la editorial, en la página de la editorial www.edicionesdelirio.com.mx. Ahí lo vamos a subir a la brevedad para que quien quiera ya tener un ejemplar lo pueda conseguir. Posteriormente estará en las librerías, pues de aquí de la Ciudad de México, pero que tienen alcance nacional. También decirles que seguramente el próximo año tendremos la presentación presencial, eso ténganlo por seguro. Entonces, para que estén atentos, nosotros a través de nuestras plataformas
digitales estaremos haciendo todo lo que nos corresponde para enterarlos y para invitarlos a que nos acompañen cuando sea presencial. Por ahora, bueno, quisimos ya darlo a conocer, dar a conocer este trabajo, por eso es que lo hicimos de momento vía Zoom o por Facebook, pero nos quedamos con ese compromiso de que próximo año estaremos haciendo una presentación presencial. Y nada, bueno, pues los invitamos desde la editorial también, ahora la participación que tendrá en la Feria del Libro de Guadalajara, que empieza ya este sábado. Ahí en nuestra página pueden encontrar las presentaciones, habrá materiales de mucha calidad que estaremos compartiendo con ustedes. Entonces, pues nada, un agradecimiento a Hugo, a Patti, a Marcos, y pues nos vemos en otra ocasión con nuestro público. Habíamos venido teniendo una serie de presentaciones desde febrero hasta agosto. Paramos un momento porque eran 2 presentaciones por semana, pero tengan la seguridad que tenemos nuevos materiales y muchos, tanto académicos como literarios. Y entrando el año vamos a retomar estas presentaciones de cada semana. Eso también se los queríamos anunciar. Por lo pronto, muy agradecidos con todos, con Cristian, que estuvo en la transmisión, transmitiendo, y bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.